Listo. El tema que abordaremos hoy, capítulo 7, mentiras que las mujeres creen acerca de los hijos. Ya este capítulo habla acerca de los hijos. Y la mentira 27, nosotras decidimos cuántos hijos tener. Esa es la mentira. Lo primero que debemos ver es que Dios es creador y dador de la vida. Voy a leerles una historia que me pareció, es muy corta, que es un buen abrebocas para este tema. Dice, esta mañana una amiga me llamó para contarme que esperaba su cuarto hijo. Ella y su esposo estaban felices por la noticia. Sin embargo, se dieron cuenta de que no todas las personas compartían su dicha. De hecho, me dijo, algunos de los comentarios más desagradables vinieron de personas de la iglesia. Esa es la historia. Entonces, vamos a mirar este preámbulo. Dios es el creador y dador de la vida. Y no es de sorprendernos que como su enemigo más acérrimo, Satanás odia la vida, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver? Porque él instó o sedujo a Adán y Eva para que comieran el fruto. ¿Y saben qué pasó después del fruto? Pues ellos iban a morir. Él lo sabía y por eso lo sedujo. También incitó a Caín para matar a Abel, como lo vemos pues de pronto reflejado en esta obra de arte que no sé quién es. Entonces, Jesús dijo que Satanás es ladrón. Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo dice en Juan 10:10. Pero el objetivo de Dios es que Él ha venido para que tengamos vida y tengamos una vida en abundancia. Entonces, Satanás, como oponente de Dios, viene a hacer todo lo contrario al plan que Dios ha determinado. Jesús viene a dar vida y vida en abundancia. Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso dice Juan 10:10. Entonces, puesto que la intención de Satanás es estar en contra de todos los proyectos y objetivos de Dios, obviamente él no está a favor de la vida. Satanás no quiere que nazcan más niños, porque cada niño que nace podría estorbar sus planes, ¿cierto? Y convertirse en un miembro del reino celestial. Entonces, lo que pasó en Egipto, ¿ustedes se acuerdan? Que Faraón, cuando vio que el pueblo de Dios se había proliferado, Faraón dio una orden, que mataran a todos los hijos varones de los del pueblo de Israel. Faraón simboliza a Satanás y sabemos que Egipto simboliza al mundo. El pueblo de Dios simboliza la iglesia. Entonces vemos que dentro de los planes de Satanás está destruir el pueblo de Dios, incluso desde su más tierna edad, ¿cierto? Cada niño que nazca podría, como lo decía antes, podría estorbar sus planes al recibir la gracia de Dios. Me refiero a los planes de Satanás, ¿no? Y convertirse en un miembro del reino celestial, un miembro del reino celestial. Cualquier cosa que frustre o desanime a las mujeres para cumplir con su llamado divino de dar y nutrir la vida, promueve los planes de Satanás. Algunas prácticas que destruyen la vida son el aborto, el infanticidio. Infanticidio es matar a niños, como lo hizo Faraón en esa época. Quería matar a los pequeños hombres que nacían, como lo hizo Herodes también en la época de Jesús. Ese es el infanticidio. Y también una práctica que destruye la vida, aunque no es tan explícita, es el homosexualismo. ¿Por qué? Porque al no cumplir el requisito de varón y hembra en cuanto a la pareja, pues no puede haber concepción. La única forma de que haya concepción es a través de el óvulo y el espermatozoide.
Entonces, cuando se unen parejas del mismo sexo, pues no puede haber concepción. Entonces, este es un plan también satánico, podemos decir de alguna forma, para que se detenga la proliferación de la vida, que fue algo que determinó Dios desde un principio. Es bueno saber que uno de los principales dogmas de la ideología feminista ha sido siempre el derecho de la mujer de decidir por sí misma si tendrá hijos, en qué momento lo hará o cuántos tendrá. Y esto, si nos ponemos a pensar, es orgullo. Muchas mujeres se ufanan. Yo tengo mi vida planeada, yo no quiero tener hijos. Yo tengo mi vida planeada, yo solo voy a tener uno. Y se ufanan pensando que la vida les pertenece. E incluso esto se ha filtrado también en la iglesia cristiana. Y sabemos que aunque Dios es un Dios de orden y nos invita a planear, debemos tener en cuenta que Proverbios 16:16 lo dice claro. Los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Al final, esto es una cuestión de corazón y debemos pesar las intenciones de nuestro corazón delante de Dios, a quien no le podemos ocultar nada. Es muy importante saber que la filosofía feminista de los años 60 y 70 se resumió en declarar, la base de la opresión de la mujer está en la maternidad y la crianza de los hijos. Muchos creyentes han apoyado la obra de Satanás al llenarse de estas filosofías de esta época en las que se promueve el no tener hijos por motivaciones muy erradas. El aborto es ante todo una actitud de corazón. Entonces, veamos, acerquémonos un poco al tema del aborto, que está ahorita muy en auge, que también lo determinan como una forma de planificación familiar y no lo es. El aborto es un asesinato. Tenemos que llamar las cosas como son. Y parte del corazón, porque en el aborto se piensa yo primero, mi carrera primero, mis planes financieros primero. Y estas mismas determinaciones son la esencia de la planificación familiar. Aquí puse pues como un hombre, como el universo girando en torno de él, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. Estamos en un momento en que todo gira alrededor de nosotros y no alrededor de Dios, que es el dueño y el creador de todo. Entonces, estas motivaciones del aborto son muchas veces, no digo que siempre, las motivaciones que las mujeres tienen para planificar y no tener hijos, ¿cierto? Hay que medir las intenciones del corazón. Los motivos que por lo general llevan a la mayoría de las personas, incluso a los creyentes, a no tener hijos son los siguientes: el temor, el egoísmo y el racionamiento humano y natural. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve reflejado esto? O sea, ¿cómo sé si en mi corazón las motivaciones no son correctas y están albergando alguna de estas tres? Pues hay comentarios, ¿no? De la abundancia de nuestro corazón, habla nuestra boca. Y cuando nos tocan el asunto, podemos dar las siguientes excusas. Oye, ¿tú por qué no tienes más hijos? ¿O por qué no has tenido hijos? O cosas semejantes. Entonces, miremos si nuestro discurso está impregnado de esto, como, oh, no, es que apenas tengo fuerzas para criar a mi único hijo. Entonces, eh, ¿quién es el que nos da las fuerzas, cierto? ¿Cómo pagaré la universidad si tengo más de un hijo? ¿Cómo le pagaré la universidad a mi hijo? ¿Sí? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos determinar. Sí podemos planear ciertas cosas, pero hay cosas que a veces son puras excusas. Eh, sí, es bueno planear, como lo decía, pero hay diferentes métodos para que esto pueda darse. Incluso están las universidades públicas, ¿no?
Nosotros somos 4 hijos y casi todos somos educados en universidad pública y esto no fue un obstáculo, ¿cierto? Entonces, hay veces ponemos una cantidad de excusas para justificarnos, ¿no? También, es que no tengo paciencia para manejar más niños. Pues tenemos que formar nuestro carácter, ¿no? Si tenemos más hijos, no tendremos tiempo para nosotros, para nuestra vida de pareja, para nuestros viajes, para conocer el mundo. Si dejamos que el Señor decida, ya tendríamos docenas de hijos. Mira este discurso, si dejamos que el Señor decida. O sea, como si una hoja del árbol no se cayera si no es la voluntad de Dios. O sea, mucho orgullo. El mundo está muy contaminado. ¿Para qué contaminarlo más? Y esto es una filosofía muy actual, esta no está dentro del libro. Se ha venido en auge esto del naturalismo eh, con respecto a la contaminación y que la plaga más grande que tiene el mundo es el ser humano que está acabando con el planeta. Y son una cantidad de mentiras que se están filtrando porque en realidad entiendo que si el ser humano no hubiera administrado el mundo, el planeta, pues yo creo que de pronto el planeta ya no existiría porque el ser humano ha hecho muchas cosas en beneficio del planeta. Sí, yo sé que hay personas que no son buenas administradoras de los recursos, pero Dios nos dio un diseño y nos dio un mandato cultural de cuidarlo, de sojuzgarlo, de administrar. Entonces, es una gran mentira que vamos a seguir contaminando el planeta. Esa es una de las cosas que me habían dicho algunos compañeros por los cuales no querían tener hijos. Obviamente es gente no creyente, que ellos no querían seguir contaminando el planeta, que cada pañal contamina no sé cuánto, que, bueno, tenían todas sus excusas. También hay otra excusa que es el mundo está muy mal como para traer más hijos al mundo. Y pues al final, ¿quién determina el futuro del mundo? Es Dios. Nosotros no podemos determinar ciertas cosas. Además, el mundo dice que los hijos son una carga, pero la palabra de Dios dice que los hijos son una gran bendición. Les voy a leer el Salmo 127. El Salmo 127, ya lo estoy buscando por aquí, dice así, en versículo 3 al 5. He aquí, donde el Señor son los hijos y recompensas el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces, escuchaba una mamá que tenía varios hijos y a ella la cuestionaban por tener sus hijitos. Y ella dijo, pues si herencia del Señor son los hijos, ¿quién no quiere más herencia? Yo quiero más herencia. Sí, solo que ahora como el mundo está diciendo que los hijos son una carga, entonces se ha desfigurado totalmente la idea de la concepción y la maternidad. El mundo dice que el propósito del matrimonio es que seas feliz y ya hemos hablado ampliamente acerca del propósito del matrimonio en el anterior capítulo. Pero también entendemos que la palabra de Dios dice que uno de los propósitos esenciales del matrimonio es tener hijos y que teman y adoren al Señor. En Génesis 2:27, varón y hembra los cree y dice que para que llenen la tierra, ¿cierto? Entonces es uno de los propósitos, tener hijitos. Eh, la disposición de una mujer a abrazar en vez de rechazar su papel y su llamado divino a la maternidad es un fruto de su salvación. Es la prueba de que pertenece a Dios y sigue su camino. O sea, nuestro concepto, nuestro lenguaje debe cambiar. Cuando una mujer se acerque y diga que está esperando un bebé, ya tenga varios, no la rechaces, como pasó con la primera historia que leíamos. Ah, pero estás loca, ¿cómo vas a hacer? ¿Sí?
una de las pruebas en que nosotras mostramos que hemos sido regeneradas es en el cambio de nuestro discurso y el entender que los hijos vienen del Señor y son una bendición. Voy a leerles este versículo, primera de Timoteo 5 del 14 al 15. Primera de Timoteo 5 del 14 al 15 dice: por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunas ya se han apartado para seguir a Satanás. ¿Por qué se cita este versículo? Porque él está promoviendo que las viudas jóvenes tengan hijos. O sea, las mujeres al tener hijitos tenemos eh, que administrar bien nuestro tiempo y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios para criar bien a nuestros hijos. Y no vamos a dar pie a estar, digamos que, tan desocupadas que empecemos a ir a las casas de otras a chismosear o a hacer cosas que no son. Esto pasaba con las viudas de esa época que eran jóvenes, que algunas se iban a las casas de otras a chismosear porque no tenían muchas cosas que hacer en casa. Y mire que aquí decía que algunas ya se han apartado para seguir a Satanás, entonces hasta las llevaba a apartarse de sus ocupaciones, de sus deberes como creyentes, ¿cierto? Y se iban tras esas fábulas e ideas que no eran ciertas. Entonces, el hecho de tener hijos no nos va a dar una salvación eterna, ¿no? La salvación solo la da Jesús, pero sí nos da una noble labor en la cual podemos ocupar nuestro tiempo para gloria del Señor y no estar pensando en cosas que no debemos estar pensando o llenándonos de basura la cabeza, viendo novelas o viendo otras cosas que no edifican. Entonces, cierta medida, pues es una salvación para nuestro tiempo, para hacer buena administración de nuestro tiempo. Esto no significa que todas las mujeres reciban este mismo llamado. Hay mujeres que no reciben este mismo llamado de casarse y ser madres. Pero en términos generales, este es uno de los papeles que Dios ha establecido para la mujer, ¿cierto? Incluso hablamos alguna vez que hay mujeres solteras que Dios no ha tenido en su designio el que fuesen madres, pero también pueden ser madres espirituales, ¿no? Y guiar a otras. Esto también podrá hacer que tengan una buena administración de su tiempo. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Es María de Nazaret. Es un ejemplo precioso de una mujer que demostró su fe con su disposición a tener un hijo, aún así estaba por fuera de sus planes, ¿cierto? Podríamos especular los argumentos que pudieron pasar por su mente. Entonces pongámonos en el papel de María, la madre de Jesús, y pensemos qué se le podría pasar por su mente si estuviéramos de pronto en esta época, con todas estas mentiras que se han filtrado con respecto a la maternidad. Entonces podría decir, uy, soy demasiado joven, no estoy preparada para tener este hijo. No voy a tener tiempo de estar con José y mis amigos, yo estoy recién casada, yo quiero disfrutar de mi esposo, de mi vida social. Eh, Primero quisiera instalarme en mi nueva casa. Es que no nos hemos instalado, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Qué van a pensar cuando me vean en embarazo? Todavía no tenemos los medios para sostener a un niño. O el bebé nacerá justo en el censo del César y no estaría en mi casa para tenerlo. Entonces, esas son ideas que tal vez en nuestra época eh, podríamos nosotros haber pensado. Pero María de Nazaret, eh, la respuesta de María puede ser un ejemplo para nosotras también. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de María? Tú eres mi Señor, yo soy tu sierva.
Mi cuerpo te pertenece. Estoy dispuesta a afrontar cualquier dificultad o incomodidad que esto signifique para mí. Lo único que me interesa es cumplir el propósito para el que tú me creaste. Con gozo me rindo a ti para que uses mi vida como quieras. Esto es ejemplo de lo que Jesús hizo también. Acoger a los niños, dedicarles tiempo y exhortar a otros a hacer lo mismo. Voy a buscar Mateo 19, del 13 al 15 para terminar esta parte. Mateo 19. Del 13 al 15, dice así: Jesús bendice a los niños. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Bueno, y con esto pues he expuesto el tema. Ahora daré un tiempo para que ustedes puedan exponer sus dudas. Voy a apagar aquí la grabación